cierta afectación a las clases más desfavorecidas, por cierto, que en realidad con esta situación de la afectación política, en realidad no le estamos tomando en cuenta, amigas y amigos, y es importante que lo abordemos cuando se trata de disminuir significativamente la afectación a las clases menos favorecidas o a las que actualmente están siendo desfavorecidas por estas repercusiones, valga la redundancia. Por eso el día de hoy vamos a dar inicio en forma inmediata la entrevista referente pues a estas situaciones de los conflictos sociales en el aspecto minero. También tengo en mesa de debates al doctor Di Stéfano Palpán Luna, es un abogado, es miembro de la Orden del Colegio de Abogados de Lima, también pertenece, digamos, es presidente de la Comisión de Conflictos del Colegio de Abogados de Lima, referente al tema de los conflictos sociales mineros, amigas y amigos. Vamos a dar en forma inmediata la bienvenida al doctor Di Stéfano Palpán. Muy buenas tardes, gracias por estar en Círculo Virtuoso. Bien. Te agradezco mucho por estar acá y la disculpa en el caso por el retraso un poquito del horario, pero vayamos de lleno, digamos, a este tema que es preocupante, por cierto, referente a la afectación de la ciudadanía, de los pobladores que están, digamos, viven cerca de estas empresas mineras o estos lugares donde se ubican pues los centros mineros, y efectivamente hay un tema ahí de bastante avance en el sentido de las regulaciones, este tema de los principios precautorios y un amplio desarrollo. Sin embargo, la realidad de beneficios y de la tranquilidad de la ciudadanía en estos lugares lamentablemente no es el de los mejores. A ver, ¿cómo abordamos este aspecto? Porque usted conoce bastante esta situación, mayor aún si hablamos de que usted tiene un texto que incluso está en una universidad muy prestigiosa de los Estados Unidos. A ver, coméntenos este aspecto, cómo debemos abordar esta preocupación. Primero partamos que nuestro país es eminentemente complejo. Somos un país de raza cósmica, ¿no? de toda la sangre, y en ese sentido la gente del norte y del sur tienen diferentes niveles, ¿no? de cultura y de arraigo dentro de sus comunidades. El gran dilema en nuestro país es que la mayoría de actores tienen un diferente significado o concepto de lo que son los conflictos sociales. Ciertamente. Las ONGs defendiendo el medio ambiente, el hábitat, las comunidades generalmente les falta mayores niveles de comunicación, de integración, y las empresas por lo general también tienen un concepto, pero ¿por qué no se resuelven los conflictos en nuestro país? Esa es la gran pregunta y la gran inquietud que surge. Pues. Porque en realidad no hay un real diagnóstico del conflicto en el lugar de los hechos. El ministro y sus asesores piensan que el conflicto es porque falta información, falta de comunicación, pero las comunidades campesinas por lo general se ven afectadas, se ven afectadas en su ecosistema, se ven afectadas por la contaminación y por el avasallamiento, ¿no? de las empresas extractivas. Ahora, en ese sentido, si bien es cierto, ha habido todo un desarrollo normativo, se ha tomado experiencia internacional, pese a todos estos avances, el Perú es uno de los países en Latinoamérica donde realmente sigue predominando estos conflictos, ¿no? Desde tu óptica, ¿qué adviertes? ¿Dónde está fallando ahí en el sentido de darle mayor prioridad a estas medidas, que incluso hay recomendaciones de las instituciones internacionales que exigen pues de que ese cumplimiento, esa exigibilidad se dé con todo el rigor, e incluso hay estas situaciones cuando se llevan ya a sede internacional sobre la afectación a las comunidades? Ha habido muchas recomendaciones. Incluso se sanciona con montos muy altísimos a empresas transnacionales que afecten a esas comunidades donde están localizadas los centros mineros, digamos, ¿no? Sí, al respecto, el tratamiento internacional es totalmente distinto. Por ejemplo, en Chile los conflictos se llevan a la etapa judicial, más que una etapa prejudicial
o de acuerdo entre las comunidades, ¿no? Y solucionan sus temas. Ahora ellos, en la parte norte, que explotan la mayor cantidad de recursos mineros, no tienen muchas comunidades. En la parte sur, que todavía no lo explotan, sí hay una buena cantidad de comunidades, pero ellos ahorita están explotando en la parte norte. En el caso, por ejemplo, de Canadá, las comunidades negocian con las empresas extractivas, hacen sus acuerdos y expiden una licencia social que luego la inscriben en el gobierno, y también tienen un viceministerio de manejo de conflictos, cosa que aquí se tiene un ministerio de gobernanza territorial. Pero el tema en nuestro país se torna más complejo porque en realidad no hay una real metodología de diálogo y de pacto social para poder articular el gobierno local con el gobierno regional y el gobierno nacional, y con todas las dependencias que tienen que hacer con las soluciones del tema de conflicto. Ahora, por cierto, que también se ha empoderado bastante al Estado, ¿no? Al Estado de cada país, por cierto. En el caso nuestro, el caso del Perú, el tema de la consulta previa es algo que en rigor se ha comentado mucho, ha habido abordaje en el sentido de la rigurosidad con la que debe darse, pero si este término de la consulta previa se traslada a las comunidades no lo ven como algo de beneficio directo hacia ellas, porque en realidad la decisión lo toma el Estado y no ellos, ¿no? ¿Cómo consideras que podría mejorarse esa percepción por parte de los amigos, los conciudadanos, los que viven en aquellos lugares? Ellos tienen una percepción diferente. Nosotros desde la ciudad pensamos que efectivamente la consulta previa es un gran avance porque le va a permitir, protegerse y de que la localidad donde viven no se vea afectada por la disminución del agua, la flora, la fauna, etcétera. Pero ellos no tienen esa percepción. ¿Qué está fallando ahí? En realidad, en el tema de la consulta previa del convenio 169 de la OIT y todos esos aspectos, en el Perú todavía no se está regulando y reglamentando a una disposición como para poder beneficiar a las comunidades indígenas, ¿no? Porque el tema de la consulta es más que nada se está dando para las comunidades. Y se dio algo de ello en Majás, pero todavía Majás no está tan viable. Y muy poco se está dando en el Perú. Ahora, el otro, que las comunidades dicen, ¿para qué consulta previa? Si al final nosotros votamos por el no, pero el gobierno viabiliza la explotación. Entonces tiene mayor poder decisorio en ese sentido, ¿no? Claro. Ahora, en tu comentario sostienes que efectivamente el aspecto de la judicialización es algo tan relevante. Sin embargo, algunos amigos televidentes podrían considerar de que la judicialización es un aspecto que por lo menos en nuestro país ya no es algo que predomine, porque en realidad más bien lo que predominaría sería acá las cláusulas arbitraje o los arbitrajes, ¿no? En esa sede es donde finalmente se toman las decisiones. No, en el caso de Perú, como escribo en mi libro, las 7 estrategias para la prevención y manejo de conflictos, mi propuesta es que se hagan pactos sociales regionales en la zona. Por ejemplo, una práctica de pacto social lo ha realizado el hoy presidente de la República cuando fue gobernador en Moquegua. Él viabilizó el pacto social con Quellaveco para impulsar y articular la licencia social, cosa que a diferencia de otros proyectos mineros lograron un fondo social de 1.000 millones. En el caso de Tía María solo se logró 80 millones y luego le aumentaron a 20, o sea 100 millones. 100 millones comparados con 1.000 millones o los 200 millones que logró las comunidades con Antamina y en otros. Mucho tiene que ver con la estrategia del Fondo Social, ¿no? Exactamente, para viabilizar y articular, pues, porque en un proyecto mega minero no vamos a pensar comprar a la población con 50 millones, 100 millones con un puentecito, un canal, ¿no? Las empresas extractivas deberían de ir de la mano con un plan estratégico de desarrollo con el gobierno local, regional y nacional para así impulsar, porque si no vamos a seguir siempre con el cuento chino de que en los lugares que hay explotación minera, hoy todavía no se ha superado la pobreza, como el caso de Cajamarca, Huancavelica. Es bastante lamentable, por cierto. Ahora, estas críticas, doctor Di Stefano Palpán, referente a que
El canon ha sido visto, digamos, como una muy buena alternativa de desarrollo para aquellos lugares que, en materia del tema que venimos abordando, pero este tema de las cláusulas de depreciación anticipada es algo que ha generado, digamos, una enorme crítica, considerando que aquellas empresas que en el momento corriente o en el año fiscal deberían tener utilidades de tal manera que el canon beneficia en ese ejercicio fiscal, pues, a los amigos de la localidad. Finalmente, la depreciación acelerada termina impactando terriblemente porque terminan mostrando en sus estados de resultados pérdida. En realidad, esta es una sacada de vuelta a todo lo que se habla de proteger a estas comunidades. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto de la depreciación anticipada en realidad ha sido más bien para favorecer a las grandes transnacionales. ¿Cómo advierte usted desde su óptica? Yo pienso que en ese marco normativo deberían de haber cambios, y cambios que realmente beneficien a las comunidades por cuanto y por lo general a las zonas de influencia directa o cercana, porque no es posible que gran parte del canon no se quede en las zonas y no se desarrolle su zona. Entonces ahí hay que hacer toda una revisión del marco normativo, y también de cuando en cuando tienen que ver auditoría, pues, a las empresas mineras. No sé cuánto a la fecha las empresas mineras deben a la SUNAT o por multas. Correcto. Bien, doctor, hay que abordar el tema de su libro tan relevante. Es un libro que en realidad, dentro del contexto de lo que usted ha desarrollado, las 7 estrategias para prevenir los conflictos mineros. Coméntenos cómo usted llega a abordar estas 7 estrategias. Seguramente lo abordaremos, pues, a manera de tweet, porque el tiempo es tirano. A ver, empecemos en este aspecto. El libro es producto de toda una investigación de años, que luego fue plasmada hacia mi tesis de Magíster Internacional en Gobernabilidad por la Ortega y Gasset de España. Entonces, bajo cierto análisis, con asesoría internacional, tuvimos a bien hacer un análisis de los diferentes proyectos o megaproyectos que habían sido exitosos en nuestro país. Más que revisar de los errores, hemos hecho tu análisis de los éxitos y de la solución de conflictos. Entonces hemos visto, pues, como el caso de Quellaveco, que sí surtió efecto la estrategia del pacto social. El pacto social es imprescindible. El pacto social, como el pacto social de la concertación de Chile, que lo llevó al desarrollo, como el pacto social de la Moncloa en España, y como los pactos sociales que han tenido en Colombia y en otros países. Los pactos sociales de gobernabilidad serían hoy, en este momento de crisis política, hacer un pacto social multipartidario con el acuerdo nacional, con políticas públicas y política de Estado de aquí a 20 años, porque, como dice Fernando D'Alessio, de Centro Católica, es ministro de Salud. Primero él mencionaba que estábamos cerca para ser parte del UCD, pero ya cuando salió del ministerio, dijo que creo que ni en 50 años íbamos a llegar. Claro, yo tengo una visión más clara, y creo que si empezamos a impulsar los criterios de la OECD, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, podríamos llegar en 20 años, porque hay diferentes indicadores que nos van a limar las perezas para poder cumplirlo y ser parte del club. Porque lo demás son cuentos chinos. Ahora, dentro de los países que, por supuesto, en la región o de la experiencia internacional altísimamente desarrollado, ya en el contexto internacional, ¿qué experiencia usted considera que debemos rescatar, ¿no? Mucho se habla, pues, de China, que es un país altísimamente industrializado, pero si solamente ponemos el ojo dentro de la óptica de lo que es el mundo minero, algo que tenemos que rescatar de la experiencia internacional que en el Perú debería aplicarse, por supuesto, que alinear a nuestra realidad minera. Sí, creo que ha habido bastante cooperación canadiense, y como yo explicaba hace algunos minutos, en Canadá las comunidades negocian con las empresas extractivas, se ponen de acuerdo y hay casi cero conflictos. Lo mismo ocurre también con Australia. Con Australia. Entonces, yo creo que las comunidades, las empresas no deberían de negociar directamente
con los ministerios, con el Estado, sino de haber una negociación con las comunidades, previos, de la mano con un pacto, con un plan de desarrollo integral de la zona y con las inversiones futuras que se van a tener durante la vida útil del proyecto, que en la mayoría de casos no es corto el tiempo, por cierto. Aproximadamente Claro. 20, 30 años, ¿no? Ciertamente. Bien, doctor Di Stéfano, yo le agradezco mucho por estar en Círculo Virtuoso vía Onda Digital Televisión y le cedo un minutito para que usted se dirija al mundo minero, en todo caso, y donde lo ubican para todo el tema de las asesorías, las consultorías, el apoyo que ustedes desde su oficina entiendo que brinda con todo la mayor satisfacción que podrían requerir. Me encuentro en la avenida Canadá 3560, tercer piso, cruce con la avenida Rosatoro, costado de la notaría IGA. Mis teléfonos están ya en la pantalla. Genial. Yo le agradezco muchísimo, ha sido cortísimo el tiempo, pero muy productivo esta entrevista, de manera que vamos a una brevísima pausa, amigas y amigos, y continuamos con el programa. Que se retiren el audio ya. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Este aspecto de la investidura presidencial se ve afectada ya cuando se advierte que en realidad había estos manejos políticos para salvar la situación de la crisis del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una situación en la que realmente estaba en peligro su misma investidura presidencial, ¿no? En raíz de las situaciones que hemos podido advertir referente a las constructoras, y él estaba inmerso en una situación de manejos o conflicto de intereses cuando había sido ministro de Estado, ¿no? Conocidas las irregularidades e intenciones políticas del indulto, los deudos de Barrios Altos y La Cantuta alzaron su voz de protesta al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que el Poder Judicial peruano revise nuevamente el caso. En principio considero que el juez ha tomado bastante en cuenta la recomendación por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde dice revísese, ¿no? Entonces, bueno, él ha tomado esa posición y esa recomendación. Pero lo que no ha advertido, y ahí de repente ha pecado un poquito en exceso el juez, es de que el control de convencionalidad es un aspecto que no le compete a él. En realidad el control de convencionalidad le compete a un juez constitucional, y él no lo es. Perú en Rusia 2018, o los audios de la corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura, quizá hicieron olvidar a muchos de que este caso también estaba en proceso. De esta manera, el 3 de octubre, el Poder Judicial declaró fundado el... Sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carreta de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a la Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? ¿Tienes 3 hijos? Dos damas y un varón que está... ¿Y a todos les inculcaste la comida? Así es, Escúchame, la comida y el look también. El look, mira. Ese look, con la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Ah.